Hola chicas y chicos, en esta ocasión les voy a dar el trazo de la manga, tanto larga como corta, de caballero. Es la continuación de los básicos de caballero. Aquí les muestro la tabla para caballero de la manga recta, ¿sí? Y aquí les voy a mostrar cómo se traza la manga. Recuerden que siempre es conveniente poner una línea base para empezar a trabajar, ¿sí? Yo pongo una línea aquí para empezar a decirles mis procedimientos. Yo les recomiendo que lo hagan siempre con lápiz. Yo lo estoy haciendo con marcador para que se perciba bien en el video. Entonces, el primer número es largo manga. Estoy trabajando la talla mediana. Entonces, el largo manga sería 63 centímetros. El largo manga lo tomamos de aquí hacia abajo, que la regla mide 60, y le ponemos los otros 3. Y este sería el número 1, ¿ok? Luego dice aquí ancho manga, 49 centímetros. Recuerde que estamos trabajando en centímetros. Y aquí hacia acá es la medida número 2. Siempre es de aquí, del lado izquierdo hacia el lado derecho, haciendo un rectángulo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo les recomiendo siempre que cierren el rectángulo para hacer los siguientes procedimientos, sobre todo cuando trabajamos la manga, ¿ok? Ahora vamos a cerrar el rectángulo como midiendo lo mismo que medimos del otro extremo, que eran 63 centímetros. Acuérdense que la regla tiene 60 y le ponemos los 3, ¿ok? Y aquí es el largo. 63 del número 1, 63 del otro extremo vendría siendo el 1', ¿ok? En la parte de abajo lo que mide el 2, que mide 49 centímetros, se lo damos acá abajo, el número 2', ¿ok? Del 2', chicos, vamos a hacer cerrar el rectángulo para hacer nuestra manga. ¿Sí? Ya tenemos el 2 y el 2'. ¿De acuerdo? Que es de aquí hacia allá, el 2. Y el 1' es hacia abajo. ¿Ok? Ahora, ya teniendo el rectángulo, vamos con el siguiente número. 3. Profundidad curva superior. 10.5. Entonces, damos la medida. De aquí, 10.5. Damos el número 3, pero aquí también es importante que del otro extremo demos la medida 3', ¿ok? ¿Por qué? Porque se trabaja en los dos para tener un apoyo y hacer una línea. Vean, esta línea es importante que la marquemos para poder hacer nuestra curva de nuestra manga que va en la parte de arriba, ¿ok? Ahora, el número 4, largo codo, 36.7. Largo codo, 36.7. ¿Ok? Lo mismo damos del otro extremo, 36.7. ¿Sí? Recuerden que es el número 4. Siempre de aquí hacia abajo, de aquí hacia abajo. ¿Ok? De ese ángulo partimos las medidas para que no digan, después del 3 damos la medida 4. No, no es después del 3, siempre es de arriba hacia abajo, ¿sí? Desde el primero que dimos el 3 y el 2. ¿Ok? Ahora vamos, recuerden que este es el 4' para que tomen medidas, ¿no? A veces pensamos, pues si marcamos el 4 ya solito se da el otro extremo. No, si no lo marcamos nos puede quedar la línea hacia abajo, una más arriba que la otra. ¿Sí? Por eso es que hay que medir de los dos ángulos o de los dos lados. El número 5, base de la manga, 32 centímetros. ¿Cuál es la medida base de la manga? Bueno, es importante aquí tomar el centro de nuestra manga, pero ¿cómo lo vamos a hacer?
Por eso les digo que las herramientas son muy necesarias tenerlas siempre y es mucho más práctico y más rápido trabajar. Se divide la medida de la manga, la dividimos a la mitad y sacamos nuestras líneas centro de nuestra manga, ¿ok? Y esa misma medida se la damos acá abajo para sacar nuestra medida 5. Por eso es importante marcar nuestro centro de la manga. Y hay que marcarlo porque viene siendo nuestro centro de la manga y nuestro hilo de la manga, ¿sí? Aquí en la manga es importante que vaya el hilo en medio, ¿ok? Entonces ya marcando esa línea, ahora vamos a dar la medida base de la manga, 32. ¿Cómo se da esa medida? Bueno, se mide 32, lo dividimos a la mitad y le damos la mitad de 32, serían 16 y 16, ¿ok? Damos el número 5 hacia acá y de este lado también damos la medida del número 5 hacia acá. En total nos tiene que dar la medida 5, 32 centímetros, ¿ok? De este extremo a este extremo. Ahora vamos con el número 6. Primera guía hoja superior, 5.3. El número 5.3 se lo vamos a dar en esta parte de aquí. Este sería el 6. O sea, aquí vamos a marcarle en esta parte de aquí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ojo, aquí es importante que esta mitad de la manga se divida entre 3. Entonces vamos a tomar vamos a medir cuánto tenemos y lo dividimos entre 3. Tomando en cuenta que, bueno, varía de acuerdo a la talla que ustedes van a trabajar, ¿ok? Entonces vamos a darle una medida. Aquí vendría 6.1, me va a dar, perdón, 8, ya no veo bien, 8.1 y 8.1, ¿ok? Entonces nos da la medida y la dividimos, también aquí dividimos la medida del otro extremo entre 3 y prolongamos nuestra línea hacia abajo. Yo les recomiendo que esta misma medida la midamos igual, como si fuera primo, abajo, ¿sí? La misma medida es 8.1, 8.1, y como les digo, dependiendo la talla que les dé, van a medir, ¿ok? Ahora ya la tenemos la medida, ahora vamos a marcar. Esas líneas se dividen entre 3, recuerden, esta medida, la medida 3, la dividimos entre 3, ¿ok? Ya teniendo esa medida, ahora sí vamos a marcar la medida 6, 5.3. 5.3 es de aquí, de arriba, perdón, hacia abajo, es la medida 6. Ahora vamos con el número 7, segunda guía hoja superior, 1.2. Este sería 1.2. Es el número 7. De arriba hacia abajo le damos la medida. Aquí. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora sigue el número 8. 1 guía hoja inferior, 1 centímetro. Esta vendría siendo la siguiente división. Recuerde que se dividió también de este lado, sería la medida 8. Y luego vamos con la 9, segunda guía hoja inferior, 5 centímetros. De aquí hacia abajo le damos la número 9. La medida es 5, ¿ok? 9, 5 centímetros. Ya tenemos esa medida. Ahora vamos con la medida 10, largo, manga corta, ¿ok? Ya tenemos... El número 1 nos dio la largo manga, que es la recta. Ahora vamos con la largo manga corta, 23 centímetros. Se da de este extremo hacia abajo. Vamos a dar 23 centímetros, ¿ok? Esta es la número 10. Pero también hay que darle del otro extremo. También vamos a darle la misma medida. La 10, ¿ok? Y vamos a marcar esta línea
porque en esta parte de aquí es la manga corta. Recuerden que aquí vendría siendo la manga corta. Ahora vamos con el procedimiento de unir líneas. Ya tenemos la medida. Lo que nos falta es que en la manga corta se sube 1 centímetro nada más. ¿Ok? Aquí no está en la tabla. Todas se suben 1 centímetro. Entonces aquí subimos, recuerden, subir 1 centímetro en el centro para la manga corta. ¿Ok? Ahora vamos a unir paso a paso todas las medidas que ya hicimos. Vamos a unir el 3 con el 6, el 6 con el 7 y el centro de la manga, ¿ok? Aquí ya salió. Aquí regularmente se llama la cabeza de la manga. Ahora vamos del otro extremo, volteamos nuestra regla francesa y unimos la número 8 con la 9 y con el número 3, ¿ok? Fíjense bien cómo quedó la cabeza, es la curva. Ahora vamos a unir el largo de la manga. El número 3 lo unimos con el número 5, ¿ok? Y ya salió nuestra unión, ¿ok? Ahora ya tenemos esta medida. Ahora se mete 1 centímetro en la altura del codo, se mete 1 centímetro, ¿ok? Damos una medida de aquí hacia adentro, se mete 1 centímetro, de aquí hacia adentro se mete 1 centímetro, de ambos lados, ¿ok? Y esa sería nuestra manga base, metiendo ligeramente por el codo 1 centímetro hacia lo largo, que es el número 5, y lo mismo del codo hacia lo largo y el 3 hacia el codo, ¿sí? Se une en esta manera. Ya unimos. Ahora les voy a mostrar de qué manera quedaría la manga larga, primero y principalmente, claro está, y posteriormente les mostraré la manga corta. Primero vamos a mostrar la larga. Y vean cómo queda en el molde en papel Crepe-Sena la manga. Si se dan cuenta, tiene el hilo de la tela, HI, que significa hoja inferior, y HS, que significa hoja superior, ¿sí? Aquí se dieron los puntos 6 y 7 que mencionamos aquí. 6 y 7 dice superior. Entonces, este es HS, hoja superior. Y la 8 y 9, que significa inferior. HI, hoja inferior. Y la talla, que es talla mediana. ¿Ok? Entonces, es importante que pongan estas claves en sus moldes para poder trabajar. Y ya verán a la hora de hacerlo en tela cuánta importancia tienen estas claves. Y ahorita les muestro la manga corta. Y vean, así quedaría la manga corta. Fíjense aquí, donde subimos 1 centímetro, a esa altura queda la manga corta. Tiene sus claves y marcas, que es importante el hilo, la talla y la HS, que es hoja superior, HI, que es hoja inferior. ¿Qué significa la HS? Que es superior, hoja superior, que es la parte del delantero, y la HI, que es inferior, que significa la parte de la espalda, de esta parte de aquí de la manga. Es importante que sepamos porque a la hora de confeccionar, la hoja inferior va con la espalda y la hoja superior con el delantero, ¿sí? Espero que les guste, que me den like, que se suscriban y que vean mis otros videos para que se complementen los moldes de caballero. Gracias.